Hola, hola. Les saludo en el amor de Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso. Un pequeño mensaje quiero compartir con ustedes en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a prestar atención a lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo, porque habla a la final trompeta, y muy atento que es lo que pasa a la final trompeta. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí digo un misterio, no todos dormimos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está hablando, él dice, a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero. Mas nosotros junto a ellos seremos transformados. Mas dice él, no todos dormimos. Es decir, los que están durmiendo son los que creen en Jesucristo. Mas los que no creen en Jesucristo y murieron, no están durmiendo. Pero él dice, seremos transformados. Todos, es decir, todos los vivos que creen en el Señor Jesucristo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Nosotros sabemos, dice, a la final trompeta. Nosotros sabemos que la trompeta final tiene tres movimientos. Movimiento número 1, movimiento número 2, movimiento número 3. Y en el movimiento número 3, último movimiento, los muertos en Cristo resucitan primero. Eso dice el apóstol Pablo. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor Jesucristo para imponernos cómo será lo que Pablo está diciendo. Pablo exhorta en este capítulo 15 y dice él y habla de los muertos en Cristo que resucitan a la final trompeta. Y él dice, ¿cómo vendrán los muertos? ¿Con qué cuerpo se presentarán los muertos en Cristo? Nosotros sabemos que los muertos en Cristo tuvieron un cuerpo, el mismo cuerpo que yo tengo, el cuerpo que usted tiene. Ese es el cuerpo número 1, el cuerpo animal, el cuerpo terrestre. Jesús, cuando estuvo hecho carne, también tuvo este cuerpo, el cuerpo terrenal, el cuerpo terrestre, el cuerpo animal. Pero cuando él murió, recibió un cuerpo espiritual, idénticamente igualmente como el cuerpo terrenal, pero un cuerpo espiritual, donde él se podía transportar en ese cuerpo espiritual cuando Jesús murió y se apareció con sus discípulos por 40 días. Y después de 40 días, Jesús
se fue a los cielos. El apóstol Pablo entonces está hablando que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitan primero. Nosotros bien sabemos que cuando Jesús murió día viernes, estando allí él crucificado en la cruz, como a las 6 de la tarde, 7 al llegar a las 9 de la noche de la tarde, el mundo se oscureció. Vino un terremoto muy grande, que las piedras chocaban. Y los sepulcros se abrieron. Y Jesús expiró y murió. El día viernes, ese gran suceso pasó. Cuando muere Jesús clavado en la cruz, mundo de tinieblas se oscurece, un gran temblor, las piedras chocan una a otra, se parten, el templo se hizo tira. Jesús murió, entregó su espíritu a su Padre y dijo: Eli, Eli, ¿por qué me ha desamparado? Entonces, ahí se abren los sepulcros y muere Jesús día viernes. Sábado de reposo pasó en la tumba su cuerpo. Él bajó a las profundidades, abajo a la tierra, para encontrarse con los otros muertos santos que creían en Dios, para poder, cuando Él resucitaba el día domingo, traerlos a ellos a la resurrección. Y eso pasó. El día domingo, de madrugada, Jesús resucitó, se abrió la tumba y apareció Jesús. Habían unas mujeres por ahí esperándolo a Él. Y Él le dijo: no me toques porque tengo que ir a mi Padre. Y Él les dijo: vayan a dar las nuevas, que yo he resucitado, a mis hermanos, a mis discípulos, a mis apóstoles. Y esas mujeres fueron. Mientras que ellas fueron, Él, Jesucristo, fue al cielo y volvió. Y se apareció algunos que iban camino hacia Maús. Se apareció en el medio de ellos. Caminó con ellos y llegó allá donde estaban los discípulos, los apóstoles. Le dieron de comer, comieron con Él. Y dijeron: este es Jesús, este es Jesucristo, el que había muerto y había resucitado. Comió Jesús y Jesús se aparecía y se transportaba, apareciéndose a muchas personas. Si pudiéramos leer el capítulo 15, dice que se apareció a cierta cantidad de personas, después a los 12 y después a muchos, y a muchos más, y a más de 500, dice la palabra, que Jesús se apareció en su cuarentena. Por un periodo de 40 días, Jesucristo apareciéndose a sus discípulos, a sus apóstoles. Por eso la palabra dice: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero. En otras palabras, los muertos en Cristo tendrían que estar resucitando en un día viernes, porque en un día viernes Jesús murió y los sepulcros se abrieron. Y el día domingo de madrugada, al tercer día, Jesús resucitó. Es decir, que la transfiguración, los que van a ser arrebatados, serían transformados en un abrir y cerrar de ojo al tercer día. Los muertos día viernes, y vendría la resurrección en el día domingo, como Jesús resucitó.
Y los muertos en Cristo apareciéndose por un periodo de 40 días. Porque Jesús se apareció 40 días y después se fue al cielo. Y los transformados para juntarse con los muertos en Cristo y subir en el arrebatamiento en un periodo de 40 días. Eso la Biblia no lo dice. Por eso que ningún predicador le habla de esta cosa, porque no dice eso. Pero sí dice la palabra que cuando Jesús murió, día viernes, día domingo, resucitó. Sí dice la palabra que Él se apareció por 40 días con muchas dificultades. Y después de 40 días tomó a sus discípulos, los llamó y los sacó fuera de la ciudad de Jerusalén. Y de ahí Él se fue. Y Él le rogó a sus discípulos que se fueran al aposento alto a quedarse ahí, porque ellos tenían que subir en los días de Pentecostés para recibir el poder del Espíritu Santo. Es decir, Jesús a los 40 días se fue y los apóstoles tenían que subir en los días de Pentecostés, que era una fiesta a los 50 días. Es decir, faltaban 10 días. Y ellos subieron y recibieron el poder. Los apóstoles recibieron ese poder y predicaron la palabra del Señor Jesucristo llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso me he propuesto para hablar que Pablo dice: a la final trompeta. Esta trompeta es una sola, pero con 3 movimientos: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Pablo está hablando que los muertos en Cristo resucitan primero, es decir, en el último movimiento. Y el último movimiento donde se levantan los muertos en Cristo es el periodo último de 40 días. Ese es el tercer movimiento. Después viene el movimiento número 2 y el número 1. Eso lo vamos a analizar allá en el otro mensaje, que vamos a hablar de la trompeta final, donde Pablo habla también en Primera de Tesalonicenses. Aquí estamos en Primera de Corintios 15. Usted lee todo el versículo. No todos dormimos, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. No dice que vamos a ser arrebatados, él no lo dice. Sí dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que eso es muy rápido. Pero no dice que seremos arrebatados. No lo dice. Usted puede leer todo el capítulo 15 de Corintios. Habla de la resurrección. Habla de los muertos en Cristo, que seremos así transformados. Solamente transformados. Nada más. Pero allá el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses. Allá sí habla el arrebatamiento. Es decir, entonces, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta seremos transformados en una rapidez muy grande. Pero primero vienen los muertos en Cristo, se abren los sepulcros. En ese último periodo, en el periodo número 40, donde Jesús se apareció
por 40 días. Y después de 40 días subió al cielo y se fue. Así también será el arrebatamiento. Entonces debemos estar atentos, alerta en Jesucristo, porque los muertos en Cristo tienen que aparecerse a los vivos, a los que van a ser arrebatados juntamente con ellos, porque los que van a ser arrebatados serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ellos tienen que recibir a los muertos en Cristo por un periodo de 40 días. Después de 40 días, subir e irse y ser arrebatados para encontrarse con Jesucristo el Señor en el aire, en la atmósfera, en las nubes. Estará nublado ese día y Jesucristo estará hacia arriba esperando a los muertos en Cristo y a los que van a ser arrebatados. Por eso le he hablado de 1 Corintios 15. Solamente la transformación, los sepulcros abiertos, los muertos en Cristo apareciéndose. Todo eso lo hizo Jesucristo. Por eso, mi hermano, hay que estar atento y mucho ojo, muy atento con la final trompeta, porque hay muchos predicadores o personas que están hablando. Seremos transformados, dicen ellos, en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos con Cristo y vamos a desaparecer. No, no es así, porque Jesús murió y resucitó y se apareció por 40 días. Más los sepulcros se abrieron y los santos en el tiempo de Jesús, cuando Él resucitó, se aparecieron y entraron a las ciudades. Usted puede leer ahí en Mateo 27, ahí le identifica todo. Por eso yo le digo, alerta y atento, porque tenemos una comisión, tenemos que recibir a los muertos en Cristo entre nosotros y estar con ellos y junto a ellos ser arrebatados. Los apóstoles recibieron al Señor Jesucristo y lo atendieron y estuvieron con ellos. Y ahí estaba solamente Jesucristo transformado. No había otra persona, no, era Jesucristo. Pero aquí, en esta resurrección, vienen los muertos en Cristo representando a Jesucristo, apareciéndose por 40 días. Más los muertos en Cristo, ellos representan a Jesucristo. Y más los vivos que son transformados en un abrir y cerrar de ojos, juntándose con los muertos en Cristo para ser arrebatados, representan a Jesucristo mismo. Para poder ser arrebatados. Estos son misterios que habla la Biblia. Yo creo a esos misterios. Y dice la palabra también que hay muchos que no creen a esos misterios. No creen en la resurrección. No creen en los muertos en Cristo que van a aparecer por 40 días. Otros no creen que los arrebatados van a ser transformados y se van a aparecer por 40 días. Otros no creen. Y ese misterio no es para ellos. Ese misterio es para los que creemos en el Señor Jesucristo. Y yo creo así. Ese misterio será para mí y será para todos aquellos que creen. Por eso estamos hablando. Pablo dice: a la final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este es un pequeño mensaje que habla de la transformación para después ser transformado.
ese es el sonido de la final trompeta. O esa es la final trompeta. El último sonido, número 3, donde los muertos en Cristo resucitan, donde los vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos, apareciéndose por 40 días y después de 40 días ser arrebatado. Yo espero ese suceso en vida. Si el Señor me tuviera que llevar, entonces iría a dormir como mi padre, el hermano Humberto Torres. Se fue de este lugar, se fue a dormir. Y él tiene que aparecerse por 40 días, visitando a Bellines y trayendo a los hermanos que están con él allá, como los apóstoles, como otros que han muerto y hayan creído en Jesucristo. Él trayéndolo a este lugar, venir a visitar este lugar en el periodo de 40 días. Si nosotros estuviéramos vivos en ese tiempo, tenemos que recibirlo a Él y recibir con su pequeño grupo que Él viene. Porque así es la palabra, así es. Es un misterio no para todos, sino solamente para los muertos en Cristo y los que creen a la final trompeta. Amén.